Bien, buenas tardes. Para presentarles en esta oportunidad la conferencia respecto a contrataciones del Estado en el Perú. El tema del día de hoy a desarrollar es procedimiento administrativo sancionador en el OCE. Mi nombre es David Jauregui, abogado de profesión, actualmente laborando en el Tribunal de Contrataciones del Estado del OCE. Bien, el procedimiento administrativo sancionador en el Tribunal del OCE, de acuerdo a ley, genera una potestad sancionadora al tribunal. Ahora, de acuerdo al artículo 257 y 259 del reglamento, nos señala que la potestad sancionadora, como mencionamos, de acuerdo a la ley, y que la facultad de imponer sanción administrativa reside exclusivamente en el Tribunal de Contrataciones del Estado, quien puede tomar conocimiento de una infracción para un inicio de procedimiento administrativo sancionador, ya sea de oficio, por petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia de terceros. Bien, el régimen de infracciones y sanciones. Como mencionamos, el Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda. E incluso en los casos a que se refiere el literal A del artículo 5, cuando incurren en las siguientes infracciones. Primero, el literal A, vamos a enumerar todas las infracciones que engloba esta normativa de contratación del Estado y en las cuales, si soy postor, contratista, etcétera, tendría que tener cuidado en evitar este tipo de acciones o infracciones. El desistirse o retirar injustificadamente su oferta. Esta situación se da al momento de participar en un procedimiento de selección. Soy ganador de este procedimiento de selección y como vemos, el postor ganador tiene un plazo determinado por ley para presentar la documentación una vez que se ha consentido la buena pro. Tiene un plazo para presentar documentación y firmar contrato, ¿correcto? Entonces, al momento que se otorga la buena pro y antes de que ésta se consienta, el postor por X motivo señala a la entidad que ya no va a firmar un contrato, ¿correcto? Entonces, existen algunas causales en la normativa que el contratista puede desistirse de firmar un contrato. ¿Ok? Pero si no está dentro de estas causales, estaría inmerso en esta causal de infracción y posiblemente sería plausible de una sanción. El literal B nos dice incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos marco. Poniéndonos en el mismo ejemplo del literal A, y la diferencia en este caso es que en este literal de incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, necesitamos que la buena pro ya haya quedado consentida, ¿correcto? En el primer caso es antes del consentimiento de la buena pro. Entonces, en el literal B ya ha quedado consentida y dentro de este plazo que tengo para presentar documentación puede ocurrir algunos aspectos en los cuales pasan los 8 días que te da la normativa de consentida la buena pro y dentro de los 8 días presentar documentación ante la entidad, el postor ganador no la presenta. ¿Ok? Otro aspecto es que la presenta, de repente al cuarto día, la entidad revisa esa documentación, observa algunos documentos que faltan y notifica al postor para la subsanación, dándole de repente algunos 2 días hábiles para la subsanación de estos documentos, y el postor, uno, no presenta la documentación para subsanar, o dos, presenta documentos sobre los cuales aún no son posibles de
completar esa documentación, ¿correcto? No presenta la documentación que señalaba la entidad para poder subsanar. Es decir, la subsanación no es al 100%. Entonces, se vence el plazo para la firma de contrato y, la empresa no ha tenido la documentación completa o no ha presentado la documentación, ¿correcto? Entonces, ahí estaría incurriendo en el literal B. Otro, contratar con el Estado estando impedido conforme a ley. Vemos que en el artículo 11 de la ley señalan diferentes aspectos sobre los cuales tanto personas naturales como jurídicas con RNP se encuentran impedidas de contratar con el Estado, ya sean familiares de congresistas, de presidente de la República, de consejos, de ministros, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo, demos una revisión a ese artículo 11, en los cuales detallan todos los literales en los cuales se encuentran impedidos para contratar con el Estado. Literal D, subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el RNP, esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. Sean varios aspectos sobre los cuales en las bases del procedimiento de selección debería de figurar la subcontratación de prestaciones, ¿correcto? Figurar en qué momento se puede realizar. Todas estas subcontrataciones deberían tener la autorización de la entidad. En un primer aspecto, la normativa te pide que tiene que tener la autorización de la entidad. Entonces, si es que no la tuviera, estaría incurriendo en esta causal de infracción. O también en las bases también figuran algunas veces un porcentaje máximo de contratación. Si supero este porcentaje máximo, también estaría incurriendo en la infracción. Y por otro lado, es subcontratar a personas que no cuenten con el Registro Nacional de Proveedores vigente o teniéndolo, estos se encuentran impedidos de contratar con el Estado. Literal E. Incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permita. Muchas veces los residentes de obra figuran en contratos de obra a la vez, ¿correcto? Eso está prohibido. Debería, supuestamente, el tema de residente de obra es a tiempo completo. Entonces, no podría de enero a diciembre, que yo tengo un contrato en una municipalidad A, entonces dentro de esos meses también figurar como residente de obra en otra municipalidad B al mismo tiempo, ¿correcto? Literal F, ocasionar que la entidad resuelva el contrato, incluido acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. Este literal vemos que la entidad tenía algunos procedimientos que señalaba la normativa para poder resolver un contrato. Uno que puede ser mediante cartas notariales, requiriéndole el cumplimiento de obligaciones, y la segunda carta notarial es ya resolviendo el contrato siempre y cuando el contratista no haya cumplido con estas digamos, con estas observaciones y con esta solicitud que le envió la entidad para el cumplimiento de sus obligaciones. Lo otro era que ya no necesitaba una carta notarial de preaviso, siempre y cuando el contratista habría sobrepasado el máximo límite de la penalidad del contrato, ¿correcto? En ese caso, si supera el 10% de la penalidad máxima, la entidad podría enviar una carta notarial ya resolviendo directamente el contrato, ya no una carta de preaviso para el cumplimiento de sus obligaciones. Literal G, no proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la entidad cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral. Nuevamente, cuando se culmina, en caso de obra se ve mayormente estos temas de estos literales. Cuando culmina se da el tema de la entrega de la obra
pero tiene un plazo de vicios, unos años de vicios ocultos, en los cuales si es que la obra tuviera algún defecto, algún daño, podría ser requerido el contratista para subsanar ese daño. Literal H. Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. En este caso, el contratista presenta el tema de cumple con todas las obligaciones, culmina el contrato y se da el pago. Pero después de en el contrato figura que después existen temas de repente como, no sé, actualización de algún software o mantenimiento de algún producto y no se da el caso, pero ya se realizó el pago. Entonces también incurriría en este literal. Literal I. Y es uno de los literales en los cuales reside si no es exagerar, un 70 u 80% de los procedimientos que se manejan en el tribunal, que es la presentación de información inexacta. Bueno, tanto el literal I como el literal J son los literales más sonados, podría decirse, en el tema de los procedimientos administrativos sancionadores. El literal I, presentar información inexacta, quiere decir que no es congruente con la realidad. A las entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al RNP, que es el Registro Nacional de Proveedores, al organismo supervisor de las contrataciones del Estado y a la Central de Compras Públicas Perú Compras. Y el literal J, como mencioné, presentar documentos falsos o adulterados a las entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores, al organismo supervisor de contratación del Estado o a la Central de Compras Públicas Perú Compras. Entonces, estos dos literales presentar documentos falsos y o inexactos son los, digamos, que demandan, hay expedientes con un 60-70% con estos literales. Literal K, suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad de libre contratación en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP. En este caso, pues, es suscribir, ¿no? Temas de contratos o que te emitan órdenes de compra cuando no tenga un RNP vigente. O en caso de obras, de repente, la capacidad libre de contratación que figuran en el CAC, yo siga contratando pese a que ya haya superado el límite de mi capacidad libre de contratación con algunas entidades. Literal L, perfeccionar el contrato, luego de notificada en el CAC la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de contratación dispuesta por el OCE en el ejercicio de sus funciones. Literal M, formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada, o supervisar la ejecución de obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación, ocasionando perjuicio económico a las entidades. El literal N es presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y o observaciones. Este tema se da para evitar la dilatación en el caso de algunos procedimientos de selección, que algunos postores emitían sus consultas u observaciones y sabemos que la normativa te permitía, en caso no estés de acuerdo con la respuesta de la entidad a tus observaciones, podías elevar estas observaciones al OCE y ese ítem o todo el procedimiento de selección, de ser el caso, quedaba suspendido, ¿correcto? En el caso de ítems, es solamente el ítem que se eleva al OCE. Quedaba suspendido hasta el pronunciamiento del OCE.
Y en este caso, pues, muchas veces lo hacían de manera malintencionada, simplemente para, como mencioné, dilatar el procedimiento. Y por último, el literal o presentar recursos maliciosos o manifiestamente infundados. También se da en un tema de recursos de apelación para evitar, pues, los recursos de apelación maliciosos o sin algún fundamento. Bien, estos fueron los literales que nos señala el artículo 50 de la Ley de Contratación del Estado para poder abrir un expediente de procedimiento administrativo sancionador en el tribunal. Ahora, ¿cuáles son las infracciones que da la normativa al tribunal? Puede ser una sanción de multa, la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva. Como vimos al principio de esta charla, la potestad sancionadora del tribunal, la facultad de imponer las sanciones a que se refiere el artículo 50 de la ley a proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra según corresponda, así como a las entidades cuando actúen como tales por infracción a las disposiciones contenidas en la ley y el reglamento, reside exclusivamente en el tribunal. Ahora, las sanciones a consorcios. Vamos a tocar un tema también muy en este caso, habitual al momento de abrir expedientes en el tribunal del OCE, y se da este tema de consorcios, y en su mayoría, como dije, respecto a la presentación de documentos inexactos, documentos falsos. Existe muchas veces en algunas capacitaciones privadas o asesorías privadas que doy, recomiendo que si se van a consorciar con otra empresa para, como sabemos, en las bases te piden una experiencia, ¿no? Económica, de facturación que deberías de tener, y muchas veces si pues hay MIPES en las cuales empiezan desde cero y les es difícil presentarse a los procedimientos pues de grande envergadura, o que te piden acreditar 5 veces el valor referencial, y bueno, vemos que el valor referencial es de 40.000, 50.000 soles. Entonces se les hace un poco difíciles y se ven en la necesidad de consorciarse con otras empresas que ya tienen tiempo en el mercado, que vienen licitando constantemente, y en este caso ocurren varios temas que deberían tomar en cuenta antes de consorciarse, como lo son al momento de la presentación de la oferta, tanto técnica como económica, señalar en el anexo de promesa de consorcio qué documentos ellos se van a hacer responsables y qué documentos mi consorciado se va a hacer responsable. Esto con la finalidad de que al momento de que la entidad, una vez que firman el contrato, realizan la verificación posterior de los postores ante ese procedimiento de selección. Ya puede salir el tema por ahí, o puede salir el tema de repente cuando hay apelaciones, las otras empresas se dan cuenta y verifican, pues van a pedir tu propuesta técnica y económica y van a evaluar todos tus documentos que has presentado, van a hacer de repente fiscalizaciones posteriores a los emisores de esos documentos, y el tribunal apertura un procedimiento administrativo sancionador frente a todos los integrantes del consorcio, ¿correcto? Y dentro de este procedimiento de sancionador se va a ver si es que se va a individualizar la responsabilidad por consorciado, o va a aplicar la sanción a todos los integrantes del consorcio. A lo que me iba, si yo tengo en la promesa formal de consorcio detallado qué documentos
he presentado yo y sobre los cuales me soy responsable, entonces voy a tener la oportunidad de que no me puedan sancionar frente si es que hay un procedimiento administrativo sancionador en contra del consorcio que he formado, ¿no? Porque muchas veces, de repente, mi consorciado tampoco tiene mala fe, sino simplemente hay un anexo que presentan de presentar la presentación de trabajadores, ¿correcto? Y estos, pues, me envían documentos, adjuntan su currículum, adjuntan diferentes constancias de trabajo o títulos profesionales, y por ahí hay algunos documentos que pueden ser falsos o inexactos, que yo en el momento de consorciarme y la empresa también con la que me voy a consorciar no nos podemos dar cuenta en el momento de presentar la oferta. Entonces, en su mayoría ocurre este tema de este tipo de cosas, ¿no? Que ha sido el trabajador que ha presentado, pero quien representa al trabajador, quien ha presentado la propuesta técnica ha sido pues la empresa A, la empresa B. Los que van a ser sancionados al final de cabo son las empresas consorciadas. Y si yo no tengo en la promesa formal de consorcio la individualización de documentos que yo he presentado y mi consorciado ha presentado, pues voy a ser sancionado finalmente por el tribunal. Entonces, en este tema de consorcios es bien delicado y al momento de presentar alguna oferta, sí se les sugiere estar bien informado respecto a toda la documentación y bien asesorado, ¿no? Antes de presentar cualquier tipo de oferta técnica y económica. Bien, las obligaciones de informar sobre supuestas infracciones. Como vemos, como dije al comienzo, el tribunal toma conocimiento de hechos que pueden dar lugar a la imposición de sanción, ya sea por denuncia de la entidad o de terceros, por petición motivada de otros órganos del OCE o de otras entidades públicas o de oficio. ¿Cómo es el procedimiento sancionador ante el tribunal? Bien, la prescripción. El procedimiento sancionador, lo explico rápidamente. Llega la denuncia y el tribunal tiene 10 días para poder evaluar si es que falta alguna documentación, se solicita a la entidad detener o no la información, si es que hay indicios para poder realizar un procedimiento administrativo sancionador, se realiza el decreto de inicio. Se dan 10 días a las empresas para que presenten sus descargos. Con los descargos o no, el expediente se pasa a las salas del Tribunal de Contrataciones y estas van a emitir algunos requerimientos, tanto a la entidad como a terceros, para poder evaluar el expediente. Luego se realiza una sesión en donde pueden solicitar informe oral las empresas y también a la entidad. Luego de este informe oral, se declara expedito el expediente para resolver y dentro de los 5 días sale la resolución del Tribunal del OCE respecto a este procedimiento administrativo sancionador. El plazo de prescripción es el que está previsto en el numeral 50.7 del artículo 50 de la ley y se sujeta a las reglas generales contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, salvo lo relativo a la suspensión del plazo de prescripción. ¿Correcto? En la Ley de Contrataciones, en el 50.7, las infracciones establecidas en la presente norma para efectos de las sanciones prescriben a los 3 años. En los literales que hemos visto, señala que prescriben a los 7 años y salvo en el caso del literal J, que es la presentación de documentos falsos, estas prescriben a los 7 años de cometida la infracción. Bien, vemos que tenemos la sanción de multa, que está que está normada en la ley. Vemos la inhabilitación definitiva,
que es el caso que al proveedor, a quien en los últimos 4 años se le hubiera impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal y que en conjunto sumen más de 36 meses. Las sanciones pueden ser por distintos tipos de infracciones. Y el otro tema es que por la reincidencia de la infracción prevista en el literal J del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley, para cuyo caso se requiere que la nueva infracción se produzca cuando el proveedor haya sido previamente sancionado por el tribunal con inhabilitación temporal. Y el tercer caso es que al proveedor que ya fue sancionado con inhabilitación definitiva. Para realizar una sanción, es decir, para realizar ya la elaboración de la resolución final de este procedimiento administrativo sancionador, el tribunal toma en cuenta algunos temas para graduar este tema de la sanción, que es la naturaleza de la infracción, si es que hubo ausencia de intencionalidad de parte del infractor, la inexistencia o grado mínimo del daño causado a la entidad. Para ello se le pide a la entidad que emita un informe técnico legal señalando qué daño causó este tipo de infracción. El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada, los antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el tribunal, la conducta procesal y por último la adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.10 del artículo 50 de la ley. En el caso de concurso de infracciones, se aplica la sanción que tiene mayor infracción. En los casos de 3 meses ni mayor a 36 meses, se aplican los literales C, E, F, G, H, I e I. Y en el caso de los literales M, N y O, la inhabilitación se va a dar de 36 meses a 60 meses. La suspensión de las sanciones. La vigencia de la sanción solo se suspende por medida cautelar, dictada en un proceso judicial. Cancelada o extinta dicha medida cautelar, la sanción continúa su curso por el periodo restante al momento de la suspensión. ¿Cuál es en el caso del recurso de reconsideración? Una vez que el tribunal ha emitido la resolución, señala que contra lo resuelto por el tribunal en un procedimiento sancionador puede interponerse un recurso de reconsideración dentro de los 5 días hábiles de notificada o publicada la respectiva resolución. Y finalmente el tema de, una vez resuelto este tema de la reconsideración, entonces tenemos en el Poder Judicial, el proceder la acción contencioso administrativa ante el Poder Judicial de conformidad con la ley de la materia. ¿Contra qué? Contra la resolución que impone una sanción y contra la resolución que se pronuncia respecto de la reconsideración interpuesta contra una resolución sancionatoria. Es decir, sale la resolución de la sala del tribunal, puedo yo presentar una reconsideración o me podría ir con una acción contencioso administrativa. Bien, eso es todo el día de hoy. Que tienen mis datos, mi nombre es David Jauregui, podrían ubicarme al teléfono, ahí les dejo mi correo electrónico y vamos a ver tuvieran algunas preguntas para poder responder.